Hola a todos, bienvenidos a un sábado más de historias. Y pues ya vieron el título del video, ya leyeron de qué trata esta historia. Y creo que de las, no sé, 500 historias que he contado en Twitter, esta es la única por la que yo no he tenido problemas, pero sí recibí ahí un par de llamadas amenazantes. Entonces, bueno, ya llegaremos a esa parte de la historia. Entonces, pues, si están listos para la historia de hoy, pues empecemos y aprovechemos el tiempo. Vamos a empezar por platicarles la historia de la luz del mundo, que para muchas personas es una secta con prácticas ahí medio extrañas, y para otros es una religión hecha y derecha. De hecho, es la verdadera religión. Y les voy a contar primero cómo fue mi acercamiento con esta iglesia. Ellos tienen su sede en la ciudad de Guadalajara, en México. Y yo una vez iba caminando por ahí. Me parece que fui a dar una conferencia, no recuerdo qué andaba haciendo por ahí. Fui a la Feria del Libro, di una conferencia en la Feria del Libro. Y entonces yo, pues, llegué un día antes, estaba ahí pues, caminando, y una persona se acercó en la calle y me trató de abrazar y me dijo: yo soy de la luz del mundo y quiero abrazarte y quiero invitarte a mi religión. Me llamó mucho la atención y este fue mi primer acercamiento con ellos. Como muchos de ustedes saben, algunas ocasiones al año hago viajes, hago tours, y pues yo publico en Twitter que pues tengo un tour a Europa o a Japón o a Tailandia o a China o a cualquier país que yo ya conozca y que conozca su historia, y pues los llevo, ¿no? Y una vez me escribió una persona y me dijo: oye, yo quiero ir con toda mi familia, ¿crees que podamos alcanzar lugares? Y pues ya no había, pero bueno, ahí fuimos negociando, porque además yo llevo a muy pocas personas. Casi siempre llevo a alrededor de 9 personas, muy poquitos. Y bueno, esta persona me dijo: somos solo 8 personas, 7 personas, no recuerdo. Pero hay un problema, nosotros somos de una iglesia en Guadalajara que se llama La Luz del Mundo. No sé si te moleste que pues, eso, yo pues le dije: no, bueno, en realidad no, a mí no me molesta. Sin embargo, bueno, el itinerario es este, ustedes se sumarían a un grupo y pues dentro de ese itinerario, porque era un viaje a Europa, pues veríamos el Vaticano y otras iglesias, y lo único que yo les pediría es que respetaran pues lo que se cuente ahí. Y pues bueno, al final no están en un lugar que vaya, no es para hacer polémica, no traten de convertirme a mí ni a nadie del viaje y todo va a estar bien, ¿no? Y ellos de verdad, pues bastante agradables, muy, muy educados. Digo, más allá de la religión, al final, tu religión no te define, ¿no? Te define si eres una buena persona o una mala persona, ¿no? Pero no tiene nada que ver la religión, pues, y ese era mi punto. Y me dijeron que perfecto. Y durante el viaje me contaron muchísimas cosas de su religión, porque efectivamente me trataban como de convencer y de invitar. Y lo que yo les voy a contar es lo que ellos me contaron. Sin embargo, conocí a una persona dentro de esa iglesia que no comulgaba con las ideas de la iglesia. Estaba porque, pues, hombre, ni siquiera estaba, él ya no iba, pero bueno, había una presión social muy fuerte para que él volviera a ir y para que lo aceptaran de nuevo en la comunidad. Y pues él, como bueno, ya se había salido incluso del barrio donde está la iglesia, se le hacía más fácil tener su propia opinión. Y esta persona que estaba, les digo, relativamente dentro de la iglesia, que se formó ahí, pero pues no comulgaba ya con las ideas de ellos, y me contó por qué. Entonces, de estas dos versiones encontradas, vamos a armar un punto medio. Al final ustedes se harán su propia opinión y pues vamos a empezar. ¡Ya cómete la maldita naranja! El fundador de esta iglesia nace en 1896 y se llamaba Eugenio Joaquín González. Este personaje se une al ejército de la Revolución Mexicana, sin embargo se vuelve un desertor. En 1926 él es perseguido por el ejército, porque él se une al ejército constitucionalista, me parece. Y entonces, pues, desertó, escapó a otra ciudad, y en esa ciudad del norte del país, de México, conoce a unos ministros de una iglesia que se llamaba Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo. Y él se da cuenta que estos personajes vivían pues con mucho lujo, con mucha opulencia. Y pues bueno, él ahí se va con su esposa, le va pues bien, porque ahí está ayudando a estos ministros de esta iglesia. Y les digo pues que él empieza a ver pues cómo viven, cómo les va. Y él tiene una revelación. En abril de 1926 se le aparece el mismísimo Dios. Y le dice que tiene que hacer una nueva iglesia, restaurar pues toda pues, la fe y todo esto. Y a partir de este momento le indican que él se tiene que llamar Aarón, o sea, él tiene que cambiar de nombre, y que él es un apóstol de Jesucristo porque pues se le apareció, ¿no? Y
pues bueno, él ahora es el encargado de llevar esta nueva fe, esta nueva religión. Y él cuenta que él durante 8 meses caminó desde Monterrey, que es el lugar en donde él estaba, hasta la ciudad de Guadalajara. Y es ahí donde funda esta nueva religión. Él encuentra a sus primeros seguidores en la ciudad de Guadalajara y son personas que en su mayoría no sabían leer ni escribir, gente de muy bajos recursos, y él les empieza a leer la Biblia, les empieza a decir que él es un apóstol de Jesús, y pues bueno, él empieza a tener sus primeros seguidores, y les digo que eran gente sin educación, sin estudios. Empieza a decir que el bautizo estaba mal, que se tienen que bautizar en el nombre de Jesús, y si no, el bautizo no es válido. Entonces pues él empieza a bautizar gente, eventualmente les pide recursos a sus seguidores para pues construir su iglesia, y así logran tener un gran terreno. En 1953 fundan un lugar que se llama La Hermosa Provincia, que es un barrio, colonia, como le dicen en México, y pues este señor ya tenía muchos seguidores. De nuevo, la mayoría eran gente sin educación, sin estudios, la mayoría no sabía leer ni escribir, y este lugar es fundado en una de las colonias o barrios más pobres de Guadalajara. De hecho, estaba en la periferia de la ciudad, aunque, hombre, con el tiempo la mancha urbana lo fue absorbiendo, pero bueno, es importante mencionar que si era gente de muy bajos recursos. Habiendo dejado las bases de la iglesia, se muere y sus seguidores, que ya eran bastantes, se reúnen para ver qué iba a pasar, ¿no? ¿Quién se iba a quedar con las propiedades, con pues todos los diezmos, todo lo que se daba? ¿Quién iba a ser el líder de la iglesia? Y durante días están rezando, están pidiendo una señal de Dios, y un día un señor dice: es que a mí se me apareció Dios y me pidió que yo fuera el nuevo líder de la iglesia. Y este señor que dijo que Dios se le apareció en un sueño se llamaba Samuel. Y da la gran casualidad que Dios, a la persona que eligió para dirigir la iglesia, era el hijo del líder anterior. Esto se llama nepotismo sagrado, o esto es el término que me dijo esta persona dentro de la iglesia, obviamente la que no estaba a favor de. Me decía: hombre, eso se llama nepotismo sagrado. Es, ¿sabes? Le heredo el papel del líder con todo lo que implica a mi hijo, ¿no? Hombre, no se lo heredé en vida, pero bueno, los seguidores de la iglesia dicen: ah, perfecto, pues se le apareció, así es, ¿no? Los designios de Dios. Y pues eventualmente esta persona empieza a hacer la expansión de la iglesia, empieza a hacer tratos en otros estados, empieza a hacer sedes en muchos lugares, y bajo el liderazgo de este señor Samuel, la iglesia crece y crece muchísimo. Los santos, obviamente, y la cruz no son objetos de veneración para ellos. Sin embargo, la mamá de Samuel, Joaquín Flores, sí es considerada no objeto de veneración. Sin embargo, pues sí, en algunos hogares de estas personas hay fotos de ella, la llaman la jefecita. Hay fotos del fundador de la iglesia o del líder en curso, porque pues el líder de la iglesia es el representante de Jesús en la tierra y solo pueden llegar a Dios a través de él. Hombre, también les estoy contando lo que a mí me consta y lo que yo vi, porque también cuando estaba haciendo esta investigación mucha gente me escribió y me decía: es que yo conocí a una prima que tenía una amiga dentro de esa secta y les decían que el líder puede leer la mente de sus seguidores, y aunque muchas personas me las repetían, yo no les estoy contando nada que a mí no me conste. Entonces estoy dejando de fuera todo esto, que este señor puede leer la mente de sus seguidores, que les pide dinero, esto de la prima nocta, todas estas cosas que a mí no me constan, las estamos dejando de lado y me estoy enfocando en lo que yo vi, en lo que a mí me contaron gente dentro de la iglesia, que por respeto y por no meter en problemas, sobre todo a la persona que me contó pues como lo que él pensaba que eran incoherencias, no digo pues quiénes son, por respeto y porque pues así me lo pidió esta persona. Pero bueno, esto fue lo que me contaron y lo que a mí me consta y lo que yo vi. Entonces vamos a dejar de lado todos los rumores y enfoquémonos como en, les digo, mi experiencia y lo que yo pude ver de estas personas. Bajo el liderazgo de este señor Samuel, lograron llegar a muchísimos países. Y ellos afirman que tienen millones de seguidores en todo el mundo. Estos números los dan ellos. Sin embargo, fuentes externas a la iglesia aseguran que solo tienen 200,000 seguidores. Pero bueno, ellos dicen que tienen millones de conversos. Y claro, ahora ya dentro de la iglesia hay gente con estudios, con maestría, que ha viajado al extranjero, porque para ellos la ciencia es algo muy importante, porque dicen que el conocimiento debe de servir a Dios. Todo lo que ellos hagan debe de servir a Dios, o bueno, en este caso al representante de Dios, ¿no? Al que les dice cuáles son los designios de
de Cristo, que es el líder de la iglesia. Pero en 2014 el líder de la iglesia murió y de nuevo dejó a sus fieles sin un líder. Seguidores de todo el mundo se concentran porque pues están esperando una señal de Dios para que Dios se aparezca de nuevo, para que les diga pues quién se va a hacer cargo de la iglesia. Y pasan unos cuantos días y de nuevo el destino, la casualidad o lo que quieran llamarle, quiso que Dios se le apareciera de nuevo y designara al nuevo líder de esta iglesia. Y el líder de la iglesia era el hijo del fundador. O sea, se habían ido pasando el poder. Y esto que les voy a decir, de verdad, ellos me lo decían con una fe, de verdad, o sea, se veía que ellos tenían la creencia absoluta de que había sido designio divino que Dios se le apareciera al hijo del fundador anterior. Entonces, pues bueno, las propiedades, el rancho Silver Wolf Ranch, no recuerdo cómo se llama, que está en Estados Unidos, de millones de dólares, pues bueno, de nuevo todo pasó y todo se quedó en familia. Y ellos no dudan ni tantito que sean designio de Dios. Le conté a mi esposa que habías hablado con Dios y Jesús, pero no me lo creyó. Pues es cierto, hablé. ¿Lo ves? ¿Me crees ahora? Sí, claro, no lo va a inventar. Y bueno, al final de eso se trata la fe, ¿no? Pero bueno, eso hizo que muchas personas, incluida la persona que a mí me contó, pues, ¿no? Como la parte de, oye, eso ya es, ¿saben? Eso ya es nepotismo sagrado, se han ido pasando el poder, esto es una monarquía. Y bueno, les digo, en mayo del 2008 se supo afuera, porque la gente de dentro me decían, no, eso no pasó, no es cierto. En 2008, el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar a esta religión porque el líder de esta religión le había pedido a sus seguidores dinero para comprar un rancho. Hombre, no para comprar un rancho, les pide dinero, pues no, él va comprando propiedades y les dice, bueno, esto es para abrir una iglesia, esto es para abrir esto es para el otro. Pero este señor abrió un rancho en el que él vivía y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos le dijo, oye, tienes que pagar impuestos. ¿Qué es eso? ¿Llevas años así? No, pero es que es religioso. Momento. Las puertas del lugar están cerradas y pues nadie, ¿cómo? O sea, aquí vives tú, esto no es nada religioso. Entonces, pues así es como lo empiezan a investigar. Y bueno, cuando yo conté esta historia, que fue hace casi un año, todavía no se destapaba todo esto, ¿no? De que al líder, al nuevo, lo habían acusado de pederastía y todo esto, y está ahora en la cárcel. Pero bueno, acusado, ojo, al momento de grabar este video sigue acusado de muchísimos crímenes, pero bueno, pues está acusado. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos no se andan con juegos. Si te investigan y te están acusando es por algo. Y bueno, ya se probará si es inocente o no. Yo, de nuevo, solo estoy contando los hechos. El señor está acusado. Así se le empieza a investigar. Déjenme decirles que esta persona que a mí me contó como la versión encontrada, les voy a contar lo que yo vi de estas personas y cómo reaccionan ante ciertas situaciones. Uno, primero creo que son personas sumamente agradables. Más allá del asunto de la religión, les digo que a mí eso fue lo de menos. A mí se me hicieron personas sumamente agradables. Efectivamente sí, y lo digo sin el afán de ofender, uno de ellos, porque eran 3 familias, o miembros de 3 familias diferentes, uno de ellos tenía, pues, quizá pocos recursos económicos, ¿no? Y no quiero decir a qué se dedicaba. Sin embargo, es muy admirable que haciendo lo que él hacía haya llevado a su familia a Europa, ¿no? O al menos a 2 miembros de su familia a pasear a un tour. Eso a mí se me hizo muy, muy admirable, de verdad. Me habla de gente trabajadora, de gente con ganas de salir adelante, de ver el mundo. Y eso ya habla de pues, que al final no los tienen encerrados, como muchos de ustedes me decían, no, los tienen encerrados, no los dejan salir. Sin embargo, sí tienen que avisar sus movimientos, tienen que decir en dónde van a estar. Y miembros de la iglesia les dicen que es para cuidarlos por si les pasa algo, pero bueno, al final tienen que avisar sus movimientos y en dónde van a estar. Otra cosa que vi es que sí reaccionaban de manera muy fanática y ningún ismo es bueno. Ningún ismo, o hay muy pocos ismos que sean buenos. Y el fanatismo religioso pues no es la excepción, no es algo que te permita ver con claridad las cosas. Y estas personas sí reaccionaban como... Una en especial hacía comentarios que yo le tenía que decir, oye, por favor, no hagas esto, tienes que respetar el lugar en donde estamos, o sea, todo, ¿no? Y pues esta persona entrábamos al Vaticano y decía, aquí vive el diablo, este señor es un violador. O sea, de verdad, se expresaba de manera muy, muy, muy mal, muy ofensiva de otras religiones. Sin embargo, cuando tú le cuestionabas a esta persona, oye, pero ¿qué pasa con esto de que hay acusaciones ahora de este señor que está en la cárcel, ¿no? Por esas acusaciones, o de enriquecimiento ilícito, o de pactos con políticos, y decía, no, es que tú, o sea, reaccionaba de manera súper ofensiva,
cuando tú le preguntabas, ¿no?, una cosa mínima. Sin embargo, esta persona en especial sí reaccionaba de manera como muy agresiva al entrar a iglesias o al verlas, sí hacía comentarios ofensivos y despectivos y se burlaba de la fe católica, ¿no? Y la otra persona que está dentro de la iglesia pero ya no cree en las ideas y me decía, ahí adentro hay prácticas sectarias, sí hay como cierta obligación hacia ellos, sí vas perdiendo como el pensamiento individual y tienes más un pensamiento colectivo para bien y para mal, y de nuevo prácticas sectarias. Pero ojo, que me dijeron que había muchas personas que habían evangelizado, que en la iglesia de España había muchos españoles, que en la iglesia de Inglaterra había muchos ingleses, que en la iglesia de Francia había muchos franceses. Y una de estas personas me dijo, eso es una mentira. Sí hay iglesias en todo el mundo o en muchos países, sin embargo son gente latina o en su mayoría mexicanos que pues se fueron ahí, ¿no?, por alguna razón y están trabajando en empleo, ¿no? Pero es muy difícil que el CEO de una empresa francesa, este señor, que sea francés, se vuelva a la religión. Cero, hay 0 conversos en la iglesia francesa, 0 conversos en la iglesia de España, 0 conversos en la iglesia de Italia. Y bueno, pues lo que me dijeron. Y al final pues también yo vi que no había ningún francés en la iglesia de Francia, no había ningún español en la iglesia de España. Entonces bueno, esto sí es algo que yo vi, que a mí me consta, pero amigos, si ustedes conocen a un francés, ustedes españoles que estén viendo este video, si conocen a alguien que ustedes mismos son españoles, franceses, italianos, o conocen a alguien que sea de esta religión siendo de estos países, pues díganme, ¿no? Porque estos datos son interesantes, ¿no? Y no por hacer polémica, sino porque pues al final veo que hay cosas que se contradicen y que no. Y bueno, al final yo cuento la historia, está en Twitter, no les conté tanto como les estoy contando a ustedes, pero sí conté como el origen, lo que pasó, y bueno, al final el mensaje fue que tu religión no te hace buena persona o mala, y ya saben que todas mis historias, más allá del relato histórico, tratan de tener una moraleja, un mensaje, un aprendizaje, porque de nada sirve el pasado nuestro, de quien sea, si no aprendemos de él, si no lo observamos desde otra perspectiva. Y pues ese fue mi mensaje, ¿no? Saben que tu religión no te define, tienes que ser buena persona sin que pienses lo que quieras en cuanto a religión, bueno o malo, bienvenido, y fin. Este fue mi mensaje y mi historia. Me despierto al día siguiente de haber contado esta historia en Twitter. Llamadas perdidas, mensajes, autoridades de la iglesia, de personas del viaje, autoridades de la iglesia están muy enojadas contigo. Esta persona que les comento, no les voy a comentar quién es, no les voy a comentar cómo está relacionada esta iglesia, pero bueno y malo me han contado de esta persona que me llamó para decirme que pues sí, efectivamente sí tiene contacto con altas autoridades de la iglesia, y esta persona me dijo, queremos invitarte a que vengas, tú nos digas, tú ven y visítanos porque queremos platicar contigo y mostrarte la verdad y pues debatir estos datos que tú pusiste, ¿no? Yo obviamente le dije, no voy a ir y menos sin avisarle a nadie, número 1, número 2, los datos que tú me diste son los que yo conté. Tweet a tweet lo podemos debatir. Tweet número 1, ¿no nació en tal año? No, pues sí. ¿No se llamaba tal? Ah, pues sí. ¿No fundó la iglesia en tal año? Sí. ¿No hizo esto? Sí. No, o sea, tweet por tweet, ¿qué me quieres debatir si todo es real? O sea, tú lo que quieres es que sesgue mi información y que diga que todo es increíble, y eso no va a pasar. O sea, yo tuve que contar tweet por tweet lo que pasó, lo que es, pero también conté que, bueno, esto que me mencionaron del nepotismo y lo del rancho, pero pues son las únicas 2 cosas que comenté como negativas, y pues al final ahí están, ¿no?, los datos. No conté esto, no conté lo otro, no conté tal. O sea, le empecé a decir todas esas cosas. Y esta persona me dijo, pues es que están muy enojados. Y bueno, ahí quedó la llamada. Unos minutos después me llamó la pareja de esta persona. Y yo digo pareja para que no decir si es hombre o mujer. Pero bueno, me llamó y me dijo, oye, no, en un tono más conciliador. No, mira, es que nosotros queremos decirte que pues es que hay muchos datos, que nos gustaría que tú, que tienes el poder de llegar a muchas personas, pudieras hacer que se acercara la gente a nuestra iglesia y viera que lo que hacemos, las acusaciones que hay. Le digo, a ver, no, es que yo no mencioné ninguna acusación. Yo dije la investigación, que es real, y mencioné pues que el poder se ha ido heredando, que es real, pero también mencioné que es por designio divino, pero gente también abandonó la iglesia porque decían, esto no puede ser. Pero en lo demás yo no me enfoqué. Eventualmente pues arrestaron al líder de la iglesia, pero bueno, en ese entonces yo les dije, yo no mencioné ninguna acusación, ustedes solitos me lo están mencionando, ¿no? Y bueno, ellos me dijeron que pues está bien, ¿no? Que me invitaban a borrar mi hilo porque si no yo podría tener problemas. Después me llamó la persona que me llamó la primera vez y de nuevo me dijo que si no bajaba ese hilo, que ya llevaba más de un día,
íbamos a tener problemas porque no se podía quedar esto así y que eso iba a abrir como la puerta a que la gente pensara mal de ellos. Y yo de nuevo dije, no voy a bajar mi hilo, no voy a quitar esa información porque no estoy hablando mal, o sea, no entiendo por qué estas llamadas, ¿no? Y finalmente ya después me hablaron, cosa que agradezco, que me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes razón, al final de eso se trata la fe, nuestra fe es fuerte y nosotros creemos, estamos convencidos de que estamos diciendo la verdad, que todo es designio divino, que nuestra religión y fe es la verdadera. Y bueno, invitamos a los que se quieran acercar a que vengan y nos conozcan, y si no, pues no pasa nada, puedes dejar tu información porque también creemos en la libertad de... No sé si fue como con plan con maña, porque yo ya había puesto un tweet de estos, me están escribiendo y me están diciendo, y me volvieron a hablar para decirme, baja el tweet en donde nos acusas, y volví a subir otro tweet, me acaban de hablar, y entonces ya después me llamaron y me dijeron, oye, no, mira, nosotros creemos, ya no volví a saber de algunos de ellos, con otros mantengo una comunicación cordial, y ahí está. Esta fue la historia de esta semana, espero que les haya gustado el chisme. Pero bueno, me quedo con que pues, tu religión no te define como persona, son tus decisiones más allá de lo que tú creas. Y quédense con eso, no juzguen a las personas por su religión, no juzguen a las personas por sus creencias. Y también ustedes, ¿no? Quien sea, no trate de convertir a otras personas a sus fanatismos, ya sea lo que quieran, político, religión, fútbol. No tiene caso y no te define como persona. Y eso es algo que yo vi en algunos de ellos, ¿no? Son personas que les da igual mientras seas buena o mala persona. Y quedémonos con eso. Mientras una persona pues, sea buena o mala, ¿qué importa lo que piense? ¿Qué importa lo que crea? Si no afecta a otros, pues, o a ellos mismos, pues, ¿qué importa, no? Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues suscríbanse. Recuerden que cada sábado hay una historia nueva. La historia del sábado que viene va a estar buenísima, es una que me han pedido muchísimo, entonces estén al pendiente, suscríbanse y si ya están suscritos, activen la campana de notificaciones para que les avise en el momento en el que esté arriba el nuevo video. Y pues déjenme sus dudas, comentarios, me interesa muchísimo que me digan qué piensan de este video, de esta historia. Y pues ahora sí, me despido de ustedes, nos vemos la siguiente semana con otra historia y el próximo lunes con las 10 curiosidades de pues todos los lunes. Y ahora sí, nos vemos la próxima.